Bueno, ahora sí. Vamos a seguir con todo este tema de lo que tiene que ver con la estructura de los sistemas operativos. Acá en la oficina por ahí yo puse cosas que por ahí se van a repetir. Lo puse para que se confunda con el Silverchair, porque está en el Silverchair, pero no. Ustedes vieron que el libre se repite temas, que yo por lo menos va repitiendo cosas y va siempre, a veces dice siempre lo mismo. O habla de procesos y dice un poquito. Y en otra parte, otro capítulo que tiene que hablar de procesos, otra vez dice otro poquito. Y así va. Pero sí, pero no lo dice completo. O sea, va mechando cosas. ¿Por qué? Porque el proceso se ve más adelante. Pero bueno, a veces hay que ir nombrando, diciendo cosas que tienen que ver con procesos. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá está copiada prácticamente del Silverchair, ¿sí? Pero bueno, son cosas que va y después más adelante vuelve a decir casi lo mismo, ¿sí? Pero en realidad lo puse para que vean que esos son más o menos los componentes básicos del sistema operativo, ¿sí? Que después algunas de estas cosas se van a estudiar por separado. Más lo que tiene que ver con procesos, memoria, entrada-salida y file system, ¿sí? Estos son los 4 grandes temas. Después habla de otras cosas como operaciones en red, sistemas de protección, sistemas de intérprete de comandos. Que algo vamos a tocar, ¿no? Profundamente. Lo que tiene que ver con la administración de procesos, eso hace referencia a cuando uno ejecuta algo, ¿sí? Que se crea un proceso, ahora vamos a ver algo. Que se crea un proceso, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden hacer con un proceso? Ustedes saben que cuando uno hace clic, toma recursos, necesita cosas para su ejecución. Entonces, el sistema operativo le tiene que proveer de todas esas cosas que necesita el proceso. Con la administración de la RAM pasa lo mismo. Cuando el proceso se ejecuta, requiere tanta RAM, o tiene que direccionar la RAM donde está el programa que se está ejecutando. Ustedes saben que cuando uno ejecuta algo, eso que está ejecutando está en un archivo. Seguramente eso está en el file system, está en un disco. Entonces todo lo que se ejecuta, todo lo que se ejecuta, ¿por dónde tiene que pasar para llegar realmente al procesador? Tiene que pasar por la memoria RAM. Entonces, el único que se comunica directamente con la memoria RAM es el procesador, ¿sí? Después hace peticiones al file system, pero los hace de otra forma. Bien. Administración del sistema de entrada-salida. Bueno, eso tiene que ver con los dispositivos, ¿sí? Yo conecto algo, conecto un micrófono, conecto un pendrive, ¿sí? Tiene que poder administrar esos dispositivos. Si conecto algo y el sistema operativo no lo puede reconocer, ahí el sistema operativo me tiene que decir, por ejemplo, bueno, para reconocer este dispositivo necesito el driver, necesito los drivers, ¿sí? Las operaciones en red, eso se refiere más que nada a la comunicación o a sistemas que en el libro por ahí lo llaman sistemas distribuidos, ¿sí? O conexiones, o cuando uno hace una transferencia de archivos entre un equipo y otro, ¿sí? Ahí en realidad tiene que hacer peticiones el sistema operativo, conocer, por ejemplo, si se va a comunicar el equipo A con el equipo B, ¿sí? La computadora A con la computadora B, tiene que conocer la computadora B, cuál es la dirección, ¿sí? Entonces ya tiene que hacer una petición al sistema operativo
diciéndole cuál es la dirección de red de esa computadora. El sistema de protección, ahora también vamos a nombrar algo más adelante sobre esto, y sobre el intérprete de comando que ahora vamos a ver. Acá más o menos vamos a repetir todo lo mismo, ¿sí? Un poco más detallado. Entonces, ¿cómo funciona el sistema operativo? Bueno, ya habíamos hablado de la definición de lo que es un sistema operativo. ¿Sí? Nos permite a nosotros comunicarnos, ¿sí?, con el hardware. Entre medio del usuario y entre medio del hardware está el sistema operativo. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que le solicitamos al sistema operativo, podemos decir, o todas las facilidades, como dice ahí, de lo que querramos hacer, lo hacemos a través de lo que llamamos servicios. Entonces, el sistema operativo sería un proveedor de servicios. Entonces, el sistema operativo, ¿sí?, nosotros lo podríamos denominar como un proveedor de servicios. Bueno, acá está detallado más o menos cuáles son todos los servicios principales del sistema operativo, ¿sí? La ejecución del programa, como dije anteriormente, cómo nos comunicamos con el sistema operativo, ¿sí?, a través de una interfaz. Interfaz de usuario. Operaciones, entrada-salida, manejo del sistema de archivos. Muchas veces operaciones de entrada-salida con el manejo del sistema de archivos es como que más o menos pareciera que es lo mismo. Pasa que a veces se hace una diferenciación con lo que tiene que ver con el sistema de archivos del disco rígido. ¿Sí? La forma que se puede relacionar sería con su dispositivo del sistema. Claro, porque yo para comunicarme con el disco rígido lo hago a través de un dispositivo de entrada y un dispositivo de entrada-salida. Pero muchas veces se lo divide. ¿Por qué? Porque el propio sistema operativo, para trabajar, y sí o sí requiere del disco rígido. Entonces, ¿a dónde va a buscar cuando arranca la máquina el sistema operativo? Y va a buscar el disco rígido y carga todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Buen día. No necesariamente puede estar en el disco rígido, puede estar en un pendrive, puede estar en cualquier lado. En otro dispositivo, un CD, un DVD. Pero bueno, entonces por ahí se lo relaciona, se lo divide de esa forma. En lo que tiene que ver operaciones de entrada-salida y manipulación del sistema de archivos. Pero, para manipular, como dije, un archivo, sí o sí tiene que hacer una operación de entrada-salida. Las comunicaciones, acá lo que se refiere a las comunicaciones entre procesos también, ¿sí? No la comunicación también entre una máquina y otra, ¿sí?, entre un servidor y una workstation, sino lo que tiene que ver con la comunicación entre procesos. La detección de errores, la asignación de recursos, contabilidad, protección y seguridad. Con comunicación de procesos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Si un proceso se tiene que comunicar con otro para pasar algún dato. ¿Por requerimiento de datos? Por requerimiento de datos, sí. Yo tengo que pasar un archivo a otra máquina. Cuando yo voy a pasar un archivo ya se va a crear un proceso en esa máquina.
Y en la otra máquina receptora también se tiene que crear otro proceso, porque está recibiendo el archivo de la otra máquina, ¿sí? Entonces se crean dos procesos y ahí se produce un pasaje de datos entre un proceso y otro. Bueno, como dijimos en la filmina anterior, el sistema operativo es un proveedor de servicios, ¿sí? Entonces, el servicio principal del sistema operativo es el de ejecución. ¿Sí? Entonces dijimos, cuando yo ejecuto algo, ¿sí?, se va a crear un proceso. ¿Sí? En el libro, ustedes, si alguno leyó la parte del libro, en algún momento dice que un proceso es un programa en ejecución. ¿Sí? Pero bueno, esa es la definición como básica, ¿sí? Pero después esa definición se amplía, ¿sí? Porque el proceso es más que un programa en ejecución, ¿sí? Porque necesita otras cosas para poder ser ejecutado. Entonces, la definición la vamos a ir mejorando de a poco, ¿sí? Y en el final, si yo pregunto qué es un proceso, no me van a decir que es un programa en ejecución. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Hasta el fondo? ¿Se escuchó? ¿Qué es un proceso? Muy bien, ya lo saben. Entidad dinámica, ¿sí? Pero bueno, por eso que digo, más adelante vamos a ir mejorando esa definición, ¿sí? ¿Por qué se dice que no? ¿Cómo? ¿Por qué se dice que es entidad dinámica un proceso? Y se dice que es una entidad dinámica porque un proceso no es simplemente un programa de ejecución, es una serie de recursos que el proceso necesita para poder ser ejecutado. Es una entidad que va ampliando cosas, o dejando cosas de lado que no necesitan, entonces se va modificando constantemente ese proceso. ¿Por qué es una entidad dinámica? Porque pasa básicamente por este esquema. Este es un esquema básico, yo ya lo puse como para ir viéndolo, pero después lo vamos a ampliar en la clase que viene o en la que sigue, ¿sí? Cuando ya arranquemos la parte del proceso. Entonces, es una entidad dinámica porque va circulando por este esquema. Esto que estaba planteado acá es el esquema básico de la ejecución de un proceso, donde se crea el proceso, ¿sí? Después vamos a ver cómo se crea, ¿sí? Cómo se planifica ese proceso. Ese proceso, una vez que está creado, ¿sí?, ¿a dónde debería ir a parar? Lo que hice clic en un programa. Va a parar a la RAM, ¿sí? Entonces, ese proceso, ustedes tengan en cuenta que en la computadora hay muchos procesos ejecutándose, ¿sí? Entonces, acá, esto que está acá hace referencia, o sea, el nodo listo, hace referencia a una cola, ¿sí? A una cola que hay procesos. Hay una cola de procesos. Esa cola de procesos va entrando a ejecución, ¿sí? Va entrando a ejecución. Pero, por ejemplo, hay un proceso ejecutándose. Si yo hago doble clic con el mouse en otra cosa, se va a tener que crear otro proceso. Por lo tanto, el proceso que estaba en ejecución sale y vuelve a la cola de listo y entra el proceso que yo ejecuté.
un proceso nuevo. Entonces, ¿se entiende eso? ¿Seguro? Bien. Ahora, un proceso está en ejecución. ¿Qué puede pasar con ese proceso? Que necesita... Esperar a que termine la tarea. No. Hay un proceso en ejecución. ¿Qué puede pasar? Que ese proceso necesita recursos. ¿Eh? Entonces, ¿qué recursos necesita? Y un recurso de entrada-salida. Entonces, acá entra en juego lo que vimos anteriormente en una de las filminas que decía Tarea. multiprogramación. ¿Sí? O acá tiene que ver con un sistema concurrente. Entonces, ese proceso que estaba en ejecución y necesita una entrada-salida, un recurso, ese proceso sale de ejecución y va a parar a otra cola de espera. ¿Sí? Pasa diferencia de cola de espera o bloqueado, se dice está en el libro como bloqueado. Donde se está ejecutando la solicitud que hizo el proceso, que era una entrada-salida. Pero esa ejecución de esa entrada-salida no la resuelve. ¿Quién la resuelve? El dispositivo. ¿Sí? Si está accediendo, no sé, a la placa de red, está accediendo al disco para traer datos, ese pedido que se hace, lo hace el disco rígido. El disco rígido ya tiene una controladora, ¿sí?, que maneja el pedido de datos del sistema. Pero ¿qué pasa? Mientras está haciendo esto, que es mucho más lento que el procesador, entra otro proceso de ejecución. ¿Sí? Bueno, y así va circulando. ¿Sí? Una vez que el proceso que solicitó la entrada-salida ya terminó, y tiene que avisar, ¿sí? Ya terminé, quiero volver. ¿Sí? Esto lo hace a través de una interrupción. ¿Sí? Esto vamos a ver. Más este diagrama lo vamos a ver más en detalle. ¿Sí? Una cosa, la espera también habría una cola también, ¿no? Sí. De varios, pero... Y porque, o sea, se simboliza como una cola de espera, pero puede ser que esté solicitando entrada-salida del disco rígido, puede ser que haya tenido que mandar algo a la impresora, o sea, hay muchas cosas ahí. No sé, puede ser que haya querido leer algo de la placa de red, que viene por la placa de red. ¿Sí? Eso hace referencia no a un solo dispositivo, sino a todas las solicitudes de entrada-salida que los procesos van haciendo. ¿Se entiende? La cola tiene que seguir el patrón de que se tiene que resolver para continuar con la siguiente, o alguno puede, como es un procedimiento bastante corto. ¿De qué estás hablando? ¿De esto o de esto? Sí, espera. Espera. Sí. No, eso depende del dispositivo, cómo resuelva la solicitud que hizo el proceso. ¿Sí? El que termina de hacer esa solicitud le tiene que avisar al sistema que ya terminó, que quiere volver a ejecución. ¿Sí? Pero no va a volver, vieron que acá no hay una flecha para acá. ¿Sí? Y el proceso tiene que volver a la cola de disco. Después vemos la cola de disco, cómo se maneja. ¿Sí? O qué proceso entra primero. Eso lo vamos a ver cuando veamos en detalle el proceso. Pero todo pasa de ejecución. Pasa por espera o directamente puede pasar otra vez a la cola de disco. ¿Sí? Como el ejemplo anterior, está en ejecución, se me ocurre ejecutar otro programa, entonces el programa que está en ejecución sale. Pero no sale porque va a ser una entrada-salida. Sale porque hubo una interrupción, ¿sí?, de otra cosa, entonces la tiene que atender. Entonces no necesita entrada-salida. Entonces tiene que volver a la cola de disco.
O sea que generalmente el orden de prioridad de la ejecución de proceso es el nuevo que no vayas a ejecutar. Digamos que sí, pero eso tiene que ver con los planificadores de procesos que existen acá, que después vamos a ver más en detalle. ¿Sí? Existen distintos tipos de planificación. ¿Sí? Una puede ser prioridades. ¿Sí? Profe, en espera también es una cola, espera. Tomarlo como una cola, pero son, esto simboliza todos los procesos que están requiriendo entrada-salida. ¿Sí? Pero uno puede estar requiriendo entrada-salida de una cosa, otro puede estar requiriendo entrada-salida de otra. ¿Sí? Una vez que el programa de ejecución, en algún momento ese programa va a tener alguna llamada que va a decir fin, bueno, exit o quit, lo que sea, ¿sí? Entonces, tiene que tener la capacidad de poder terminar el proceso que está en ejecución. Bien, ¿se entendió a grandes rasgos este diagrama de 5 estados? Este es el diagrama básico de 5 estados del proceso. Después lo vamos a ver, lo vamos a nombrar, pero está el otro diagrama de estado que es mucho más sencillo, que es el que corresponde a un sistema operativo básico de la década del 70 o del 80, que es el DOS. ¿Sí? Y ahí no hay un diagrama de 5 estados porque no había multiprogramación, solamente había un solo programa de ejecución. Bueno, otro de los servicios que brinda el sistema operativo, esto ya lo habíamos visto algo, ¿sí? Pero bueno, ya se nombra acá y ya no se ve más. Es la interfaz. ¿Sí? Y la interfaz que habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando yo les abrí un programita en Linux, ¿sí? O, por ejemplo, si abro un CMD, ¿sí? Estoy abriendo una interfaz. ¿Sí? Esa interfaz se llama CLI. Bueno, las interfaces, todos los sistemas operativos, bueno, básicamente en el comienzo, todas las interfaces de los sistemas operativos fueron CLI. ¿Sí? No había interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, cada uno de los sistemas operativos, más que nada lo que más se conoce, que es el mundo Windows y el mundo Linux, ¿sí? Tienen sus interfaces de comando. ¿Sí? Unix / Linux tiene la interfaz SH, ¿sí? El Bash, el C Shell, el Shell, etc. Tiene varios. ¿Sí? SH es la interfaz básica de Linux, que es la primera que apareció. ¿Sí? Después apareció un hombre llamado Börner, ¿sí? Que creó una interfaz un poco más completa y le llamó Bash. ¿Sí? Si usted, no me acuerdo la A, significaba. Esto quiere decir Börner, ¿sí? Prácticamente es la misma que esta, ¿sí? Porque ustedes ven que es BASH, ¿sí? Y este es SH. ¿Sí? La Bash es más nueva, ¿sí? Que la SH. La traducción de A.
No importa, pero me vende el libro. No tiene importancia. C-Shell es otra interfaz de comando, porque uno lo puede cambiar. Uno cuando instala Linux, depende la tarea o las cosas que uno desarrolle sobre el sistema operativo, puede cambiar las interfaces. Seguramente, si uno se dedica a la programación o tiene que programar en lenguaje C, no, principalmente C, ¿no? Porque es una interfaz gráfica. Perdón, una interfaz de texto. Use como shell el C-Shell. Perdón, C-Shell. Que es una interfaz preparada para la programación en lenguaje C. El otro R-Shell es una interfaz básica muy reducida. ¿Sí? Por ahí no se usa mucho uso. Salvo que uno la programe a esa interfaz. Restricted Shell. Salvo que uno la programe a esa interfase para dársela o para configurársela a un usuario y que ese usuario no tenga todos los comandos que tiene el bash, por ejemplo. Porque esta es mucho más reducida. Bueno, Microsoft tiene su interfaz de comando. Empezó por el Command Prompt, siguió por el CMD, ya en los sistemas operativos como Windows NT, Windows XP, y una interfaz que es muy buena, que Microsoft sacó al mercado, dado la necesidad de los administradores, que es el PowerShell. En la mayoría de... O sea, si uno tiene que programar o realizar scripting en un sistema operativo, Windows Server, o Windows 10 también, es conveniente hacer esos scripting en PowerShell. Es más, algunas cosas que uno va a hacer sale sí o sí tiene que usar PowerShell, no pueden usar la interfaz de comando porque no funcionan las cosas. ¿Sí? Muchos equipos de comunicación, como dice ahí, muchos equipos de comunicación usan interfaces CLI. ¿Sí? Un equipo de comunicación que usa interfaz CLI, son los routers o los switch marca Cisco. Igual, por ahí vienen con alguna interfaz gráfica, pero esos equipos, la mayoría de esos equipos, todos los equipos se manejan a través de una interfaz CLI. Esa interfaz CLI es una interfaz propia de ese dispositivo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Qué significaría CLI? Ah. Perdón, y cuando estamos refiriendo a esta interfaz texto y gráfica, es con respecto a cómo se maneja. No, eso lo que estamos haciendo referencia es cuáles son los servicios. ¿Sí? El primer servicio que vimos fue ejecución. Este otro servicio es más importante. Ejecución es muy importante. Son todos importantes. ¿No? En realidad, si no tengo la interfaz, no me puedo comunicar. Perdón, profe, entonces programas como Nano o Mint serían editores de texto con CLI o CLI. Claro. Sí, todos los comandos que tenés en estas interfaces de comando, ¿sí? El bash, por ejemplo, que ustedes están trabajando con bash. Bueno, tenés todos los comandos
el bash. Y ya el editor de texto ya es un programa que nos ejecuta a través de la línea de comando. Como tenés el Office en forma gráfica, vos tenés otros editores de texto en forma para la línea de comando. No sé si existe, no me acuerdo. En realidad no. Existía, pero no sé si existe ahora. No sé qué me habla, ¿verdad? No, no me abre más. Profe, yo le apago la computadora. Aprieto el cosito Windows, apagar. A ver, un segundo, ¿eh? Me parece que no abre más. Antes abría, ¿no? Estaba, ahora no. Ah, me abre directamente la interfaz gráfica, ¿sí? Pero antes, en los sistemas más viejos, uno hacía elip a veces, ¿sí? Y estaba el programa elip. Bien, ¿alguien me decía la pregunta? No, si vos le apagar la computadora, ¿es correcto decir que te comunicaste con el hardware a través de la interfaz gráfica? Si apagaste la computadora, Claro, tipo, Sí, tocás pero Windows y apagás la compu. Si pones Windows, apagás. Porque una sí. comunicación con el hardware mediante la interfaz gráfica. Sí, se comunica. En realidad todo después se comunica a través de comandos. ¿Sí? Obvio. Todo lo que es gráfico en realidad después se traduce en un comando. Obvio, pero te comunicaste de manera gráfica. Te comunicaste de manera gráfica. También la podría apagar escribiéndolo también. Sí, si yo comando, escribo por eso. shutdown. Por eso. Y eso ya sería de manera de texto. Claro. Bueno, lo escribo acá. Pero si yo abro. Apagar la compu. apagaste. Si yo hago acá shutdown menos H. Sí, no, menos S es acá. Menos H es en Linux. Menos S. Directamente me apaga la máquina, ¿sí? O si pongo menos, o si escribo menos R, me la reinicia. ¿Sí? O sea, esto es muy común tener que usarlo. ¿Sí? Ustedes no lo usan, pero yo lo uso bastante a veces. ¿Sí? Ahora no tanto con el Windows 10, pero cuando teníamos el Windows 7 o el XP, lo usaba mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía que tomar una máquina en forma remota, tomaba la máquina, vamos a suponer que yo tenía que hacer algún trabajo sobre esa máquina, y la tenía que reiniciar. Cuando iba al botón gráfico, no aparecía el reiniciar ni el apagar. Entonces tenía que abrir la interfaz de comando y escribir shutdown -R, entonces me reiniciaba el equipo. Ahora el Windows 10 en forma remota me deja por forma gráfica reiniciar. Bueno, después tenemos la interfaz gráfica conocida por todos ustedes, ¿sí? Bueno, acá hay algo de historia en esto. No sé si ya lo habíamos dicho, no me acuerdo. Creo que sí, que lo había nombrado. Exactamente, sí. En realidad nació la empresa Xerox, nació en esa época y después Xerox dijo, nada, esto no sirve para nada. Y lo agarró este muchacho Y cambió el mundo. y cambió todo. Bueno, después, como ustedes saben, Bueno, sí, Tengo pero golpeó más. Mucho más simpático. Yo, un equipo. Y fue la diferencia entre usarla y no usarla. y sí. Bueno, hoy en día no se concibe si no usás una interfaz gráfica, ¿no? Más que nada, lo más importante son los celulares, ¿sí? Ahí no tenés otra alternativa. Sí, estaría medio raro. Entonces, bueno, En la como pantalla ustedes ya también. saben, ¿sí? Linux tiene sus interfaces gráficas. Yo ahí nombré dos
que son las más conocidas y las que dieron inicio en el sistema operativo Linux como interfaz gráfica, que es la Gnome, ¿sí? Y la KDE. ¿Sí? La Gnome. La KDE, que fue, creo que en Alemania. Y la Gnome, que es Estados Unidos. Bueno, después puse como variante la que por ahí instalaron ustedes en sus casas. No sé si instalaron Ubuntu Mate. Sí, Ubuntu. El Ubuntu Mate porque es más parecido a, si uno lo configura un poquito, y baja la barra y la deja abajo como Windows, más parecido. ¿Sí? Es bastante parecido a Windows. ¿Sí? Igual gráficamente el manejo de herramientas se parece bastante a Mac, ¿no? A Mac. Y bueno, Microsoft, como saben, que tiene sus propias interfaces para Windows. ¿Sí? Una, por ejemplo, ¿cuál sería? Una de Windows. No, Windows hasta antes de Windows 10 tenía una sola interfaz gráfica. ¿Sí? Ahora cuando apareció Windows, ¿sí? Windows 10, yo en algún momento estuve viendo algo, pero después no lo vi más, porque no me interesaba, pero uno puede cambiar la interfaz. Creo que tiene como 3 interfaces gráficas Windows 10. DirectX o porque o eso es ¿Cómo? DirectX o porque y la otra. No me acuerdo los nombres. Pero yo sé que la puedo cambiar. ¿Sí? Una pregunta. En Linux hay una forma de instalar otra interfaz gráfica, ¿no? Y tipo, ¿qué tendría que hacer? Agarrar el archivo de la interfaz gráfica y eliminártelo y después instalar la nueva. Sí, tiene sus complicaciones. Por lo general una vez se la instala cuando ya el sistema operativo. Porque tenés la cuestión de instalar la Gnome, la KDE o alguna otra. ¿Sí? Porque a uno lo hace cuando instala el sistema operativo. Si la podés cambiar, la podés cambiar. Pero bueno, tenés que instalar una de juego, tenés que instalar una nueva y pasar el arranque de esa interfaz gráfica a la nueva. Antes lo hacíamos. Sí, arrancaba. En algún momento uno, más que nada en los servidores, cuando uno recién empezó con esto, por ahí instalaba la interfaz de comando. Y después le instalaba la interfaz gráfica, por las dudas si la necesitaba. Entonces, uno a veces arranca el sistema operativo, arranca en modo sí. Entonces ejecutaba Star X, por ejemplo, y arrancaba la interfaz gráfica. Pero bueno. Después la cerraba y volvía a la... En realidad, cuando uno instala ahora servidores bajo Linux, directamente no se instala interfaz gráfica. ¿Sí? Se maneja todo en forma de comando. Todo clean. Por eso uno insiste a veces con la interfaz. Sí, bueno, porque se usa, ¿sí? No es que no se usa. Tanto en el ambiente de Linux como en el ambiente de Microsoft. Ustedes no están acostumbrados a usar la interfaz clean. En realidad el usuario común de computador no la usa, ¿sí? Pero en la administración se usa mucho. Y más que nada si tengo que desarrollar scripting en Windows. Sí o sí tengo que usar la interfaz CLI y hoy más que nada usar esta CLI, que es la PowerShell. Bien. ¿Qué seguíamos acá?
Bueno, estas serían las otras. Después, por ejemplo, hay otras. Cuando uno habla de sistemas operativos, ese tipo de cosas. Hay muchos dispositivos o muchas cosas que en realidad usan como base del sistema operativo Linux. ¿Sí? Hay muchos dispositivos como firewall, ese tipo de cosas, que básicamente usan el kernel de Linux. ¿Sí? Los mismos sistemas operativos para celulares, ¿sí? En realidad usan el kernel de Linux. ¿Sí? Lo que tiene que ver Android usa el kernel de Linux. Después, la otra marca de Apple usa una versión, también es una versión, pero del mundo Unix, ¿sí? del BSD. ¿Sí? Bueno, otro de los servicios del sistema operativo son las operaciones de entrada-salida. ¿Sí? Como pueden ser traer datos del disco, hacer una operación, como le dije, sobre la red, ¿sí? Comunicarse con otro equipo, ¿sí? O comunicarse con un servidor. Por lo general nosotros estamos todo el tiempo comunicándonos con servidores. Más que nada si estamos navegando. Estamos navegando, estamos todo el tiempo comunicándonos con servidores. Bueno, grabar datos en una cinta. Son operaciones de entrada-salida, operaciones de red. Y acá hacemos la diferenciación con la manipulación del sistema de archivos, ¿sí? Que son otro de los servicios del sistema, que, por ejemplo, yo puedo crear un archivo, ¿sí? Borrar un archivo, crear un directorio, moverlo, renombrarlo, ¿sí? Todas las operaciones que puedo hacer sobre el sistema de archivos. ¿Sí? Y que el usuario no puede, vos podés controlar el dispositivo directamente, lo haces a través El sistema operativo. Por ejemplo, si vos tenés que hacer una operación de entrada-salida, ¿sí? ¿Vos podés ver el dispositivo? No. Vos lo estás viendo a través de quién. Vos realizás tu operación a través de quién. ¿El sistema operativo? El sistema operativo. El sistema operativo. No, nosotros como usuario, a eso se refiere. En el sistema operativo viejo, rudimentario del DOS, vos ahí tenías más contacto con el dispositivo porque podías hacer cualquier cosa. Si vos arrancabas la máquina, si querías borrar el sistema operativo, lo borrabas. Es más, muchas veces me ha pasado que no me anda la máquina, no me anda el sistema. Ahora el sistema quería ejecutar algo del sistema operativo. ¿Qué hiciste con el directorio? Porque el DOS quedaba cargado en memoria, arrancaba el sistema. Pero claro, después me había borrado todos los archivos que corresponden al sistema operativo y no daba nada. Pero el usuario tranquilamente lo podía borrar, si no había seguridad. Bueno, acá en comunicación, ¿sí? Que sería otro de los servicios, es lo que venimos hablando, intercambiar información con otros procesos. Y acá hay dos cosas fundamentales que tienen que ver con la comunicación. Y cómo se realiza por lo general
todos los sistemas operativos manejan la comunicación entre procesos a través de pasaje de mensaje o memoria compartida. Después de la semana que viene vamos a hacer un grafiquito sobre eso, ¿sí? Pasaje de mensajes o memoria compartida. Sí o sí, tiene que hacer un requerimiento, si lo hace por pasajes de mensaje, ¿sí? Tiene que hacer un requerimiento al sistema operativo, ¿sí? Una llamada al sistema, el kernel se lo resuelve, ¿sí? Y envía el mensaje al otro proceso, ¿sí? En cambio, memoria compartida, hay por supuesto que los dos procesos tienen que poder leer esa memoria, ¿sí? Entonces, en esa memoria compartida, por ejemplo, puede haber variables globales que las van a usar los dos procesos, ¿sí? Entonces tienen acceso a esa memoria compartida. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál podría ser la diferencia entre pasaje de mensaje y memoria compartida? Como la palabra lo indica, un proceso necesita algo, mandarle a otro proceso, entonces le manda un mensaje, ¿sí? Y eso lo resuelve el kernel, el mensaje, o un archivo, lo que sea, lo resuelve el kernel y se lo envía al otro proceso que está en memoria. Hay dos procesos de memoria que se tienen que comunicar. Entonces lo hace a través de un pasaje de mensaje. Le envía una solicitud al kernel, el kernel la resuelve y se la envía al otro proceso. Y con memoria compartida. Y memoria compartida. Conexión entre esas Sí, dos. después no lo tengo, lo voy a tener por ahí, pero el dibujo es así, más o menos. Yo tengo, por ejemplo, kernel. Yo tengo el proceso A y el proceso B, y esta es la memoria compartida. Entonces, los procesos se comunican de esta forma, ¿sí? Un espacio de memoria que es compartido, y por supuesto que los dos procesos, o más procesos, no solamente dos, tienen acceso a esa memoria compartida. En cambio, no necesitan un elemento para comunicarse. no, entre sí. entonces, si yo tengo que hacerlo por pasaje de mensaje, por ejemplo, este proceso hace un requerimiento al kernel, y ese requerimiento del kernel lo resuelve a través de una llamada al sistema, el system call que se llama, y luego, una vez que lo resuelve, se lo pasa al otro proceso. Entonces sería pasaje de mensajes. ¿Se entendió? Más o menos. Después les voy a mostrar los dibujitos. ¿Sí? Creo que la filmina que viene. Bueno, otro de los servicios del sistema operativo es la detección de errores, ¿sí? O sea, esto significa que el sistema operativo tiene que estar preparado ante un evento no deseado, ¿sí? Por ejemplo, si un programa cancela por algún motivo, por algún error, ¿sí? El sistema operativo le tiene que devolver al usuario, ¿sí? Un mensaje del cual fue el error que se ha cometido, si es que lo puede resolver, ¿sí? A veces se producen errores, la pantalla azul y me deja todo bloqueado, ¿sí? Igual esas pantallas azules me mandan un mensaje, pero ¿quién los lee? ¿Quién se pone a leer el mensaje en la pantalla azul? ¿Sí? Eso ha pasado, se ha puesto a ver uno si es muy complejo el tema y está trabajando sobre el servidor, no puede borrar las cosas. El problema grave es que tiene que ponerse a estudiar ese mensaje de error.
Yo lo leo. Bueno, lees. La pantalla azul de Windows 10 ahora es una carita. Es una carita feliz. Pero antiguamente uno tenía un problema, un error, y a dónde iba. Ahora si uno tiene un error, ¿qué hace? Tiene un código. Google y lo busca. Antes, en los centros de cómputo teníamos una pila de manuales de errores, ¿sí? Con todos los códigos, y había que empezar a buscar ahí. ¿Qué error había? Además, para el código de la letra. Y menos mal que existe internet, porque si no, sonaba. Y bueno, es muy característico. Bueno, cualquier sistema, cualquier error, ¿sí? Tiene que ser capaz de poder detectar. Si yo quiero grabar un dispositivo de cinta, voy a grabar y la cinta no está montada, por ejemplo, es un servicio de montar una cinta. No está montada, bueno, me tiene que decir, bueno, no puedo grabar porque la cinta no está montada. Tendrá que ejecutar otro proceso que sería montar la cinta, que la cargue, se puede grabar. Cuando hablo de cinta, no piensa que no se usa, se usa, se siguen usando, ¿no? Para hacer backup se usa. Asignación de recursos, ¿sí? Cuando se crea un proceso. Por ejemplo, un virus, ¿se puede considerar como un error? Y no es un error, es un programa que se está ejecutando ahí, que se está haciendo lío en la máquina. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí ya entra en juego cuando hay un virus, supuestamente hay otro proceso que se va a levantar. Hay un proceso que está siempre ahí chequeando todo, que es el antivirus. ¿Sí? Entonces, si el antivirus está constantemente chequeando todo lo que vos ejecutás. Ahí directamente, si el antivirus lo reconoce, debería actuar. Una división por cero, por ejemplo, sería un error clásico. ¿Sí? Un proceso. ¿Sí? ¿Qué estamos? Asignación de recursos, que es otro de los servicios del sistema. En un sistema de multiprogramación, como el que vimos al principio, ¿sí? Se deben asignar recursos a un proceso. Memoria. El sistema operativo ahí tiene que asignar, como dice ahí, tiempos a los procesos. ¿Sí? Eso tiene que ver con la planificación y el planificador que se use. ¿Sí? Por lo general, uno a los procesos les define un tiempo determinado que pueden estar en ese diagrama de 5 estados. ¿Sí? Eso tiene que ver con el planificador que se use, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero son recursos que se le asignan, ¿sí? A los procesos. Como dice acá, el sistema operativo tiene rutinas de planificación. ¿Sí? En un sistema operativo antiguo, como el DOS, uno ejecutaba un proceso, hasta que no terminaba, estábamos con ese proceso. Después, cuando aparecieron otros equipos como los mainframe y ese tipo de equipos grandes, uno a veces ejecutaba procesos y esos procesos se los daba al operador para que los ejecute. Esos programas se los daba al operador y el operador los ejecutaba. Y a veces ahí lo que había era quién ejecuta primero. ¿Sí? Fueron distintos programadores, usuarios, a ejecutar cosas. Se las dejaron al operador y a veces uno ya sabe, mi proceso dura 4 horas,
Mi proceso dura 10 minutos. Mi proceso usa 1 hora. Entonces ahí uno lo va programando, ¿sí? Bueno, ejecuto primero el tuyo, ejecuto el más corto primero, ¿sí? Así no hago esperar tanto a los procesos cortos, ¿sí? Eso tiene que ver con la planificación. Y depende, es ponerle inamovible la planificación o se puede modificar por el usuario. No, por el usuario no. La planificación se puede tocar, más que nada en un sistema operativo Linux, ¿sí? Vos podés irte al código fuente y empezar a jugar con el planificador y con los tiempos. Eso lo podés hacer en Linux, ¿sí? Lo que tiene que ver con los procesos del mainframe, los procesos batch, uno ejecutaba, y se ejecutan todavía, ¿no? Pero bueno. Ahora por lo general no hay procesos tan grandes. Hay, pero no tantos. Antes había procesos que tardaban mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el archivo que tenía que leer lo tenía que leer en una cinta. Entonces tardaba muchas horas, ¿sí? Tenía que leer de una cinta y grabar en la otra. Leer un archivo, modificarlo e ir grabando en otra cinta. ¿Sí? Eran pilas de cintas así. Y si en el medio una cinta fallaba, sonaba. Tenía que empezar todo de nuevo. Era un karma. Y si ahora nos ponemos mal por el juego que se tiene error a la mitad, No, era un karma, eso sí que era un karma. Profe, y en Windows, cuando cambian la prioridad de un proceso, ¿no estás tocando un poco el planificador o no tiene nada que ver? ¿Dónde le cambió la prioridad? creo que editar la cantidad de En RAM. el administrador de En el tareas, limitado de tarea. Y ahí te dejaría tocar algo. mínimo, claro. Dar una prioridad que vaya primero en la mano. O menos prioridad. O menos. No veo nada. Se metió. Bien. Pero esa es más o menos la prioridad que uno le daba cuando uno ejecutaba procesos batch también. Le doy prioridad a quién. A este que es más corto, ¿sí? Al que es más largo lo dejo para el final. ¿Sí? Entonces Windows te deja tocar esas cositas. Sí, lo que más te importa, lo que menos. Claro. ¿Y si tiene? 20. Contabilidad es otro servicio del sistema operativo. O sea, el sistema operativo lleva un registro de todo lo que se ejecuta, ¿sí? Y los tiempos, ¿eh? O como dice ahí, el uso del sistema de cómputo en general. Estos registros muchas veces son usados, ¿eh? Más que nada, como dice ahí, con fines comerciales. ¿Por qué? Porque hay centros de cómputos, o bueno, hoy también se usa, porque uno, si contrata en la nube, ¿sí? Muchas veces uno le van cobrando por tiempo, ¿sí? Por tiempo de proceso, ¿sí? O por la cantidad de recursos que usa, ¿sí? O la cantidad de RAM que usa, la cantidad de procesadores que uno le asigne, ¿sí? Uno crea un servidor en la nube de Amazon, ¿sí? Y dice, bueno, quiero 2 procesadores, 16 GB de RAM, ¿sí? Tanto de disco, ¿sí? Y después tiene que ejecutar un proceso y se ve que se queda chico, no le encanta. Entonces, contrata más y hay que pagar, ¿sí? Entonces, todos esos registros contables se usan para cobrar, ¿sí? En algún lugar hay que cobrar. Sí. Protección, ¿sí? El sistema operativo, como proveedor de servicio, me tiene que asegurar la protección de los datos, ¿sí? La protección de los datos que están en el disco rígido, ¿sí? La protección de la memoria,
¿sí? Eso significa que un proceso no puede invadir el espacio de memoria de otro proceso. ¿Sí? Entonces, eso me lo tiene que asegurar el sistema operativo. ¿Sí? En lo que tiene que ver con la protección de los archivos, ahí entra en juego la definición de usuarios, ¿sí? Y contraseñas. ¿Sí? Uno define usuarios, asigna permisos sobre los directorios o sobre los archivos, ¿sí? O en Windows directamente, si yo soy usuario administrador, bueno, me va a dejar hacer casi todo sobre la máquina, ¿sí? Pero si yo defino un usuario, ese usuario me lo define como un usuario común. Ese usuario común no va a poder instalar cosas en el sistema operativo, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas de protección, ¿sí? Me los tiene que proveer el sistema operativo. Darle derechos a los archivos o derechos sobre una base de datos. Si quiero darle permiso de lectura a un usuario, a otro usuario permiso de lectura y escritura. Bueno, esos son todos servicios que me tiene que proveer el sistema operativo. Donde se determinan permisos, también vale, por ejemplo, cuando está en una aplicación en el celular, dice, puede permitir que acceda a la cámara, que acceda a la galería. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que ahí te manejas distinto, ¿viste? Ahí te está pidiendo, esa aplicación te está diciendo si vos querés que use tal cosa, ¿sí? Pero igual está asignando derechos, permisos, ¿sí? Para poder verla. Y son los derechos que O tienen. sea, ahí, ese es un servicio del sistema operativo que está diciendo, ¿vos le querés dar derecho a esta aplicación para que vea tal cosa? ¿O para que acceda a tal cosa? Eso tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Vamos? No ves que el juego que te pide ingresar a tu foto. Todos los servicios del sistema operativo, cuando uno tiene que realizar una tarea específica o hacer cosas, se hacen a través de lo que se llaman llamadas al sistema. ¿Sí? Llamadas al sistema, ¿sí? Que comúnmente se llaman system call. ¿Sí? System call. Bueno, antiguamente todas esas llamadas, por ejemplo, o el sistema operativo estaba programado en lenguaje ensamblador. Y si el sistema operativo estaba programado en lenguaje ensamblador, ¿cuál era la contra? ¿Puede repetir la pregunta? No. Si el sistema operativo estaba programado en lenguaje ensamblador, ¿cuál era la contra que teníamos? Y era que Teníamos una máquina. Estamos programando un sistema operativo en lenguaje ensamblador acá. No era portable. Porque No era cada portable. ensamblador ¿Por qué? Porque el lenguaje ensamblador depende del microprocesador específico en el que está usando, ¿sí? Entonces, luego después el sistema, ya lo dijimos esto, ¿no? Por eso lo pregunto. ¿Sí? Los sistemas operativos, porque ya están programados en C, ¿sí? O C++. Bueno, en Linux, o la familia Unix, ¿sí? Se llaman, cuando uno requiere un servicio, ¿sí? Una llamada o una system call, ¿sí?
Entonces, un proceso que quiere hacer una operación de entrada-salida, lo que está haciendo acá es una llamada al sistema o una system call. Perdón, ¿en qué parte? Ah, no sé qué está atento. Copiar también. Cuando el proceso requiere una llamada o hace una system call, hace una llamada, requiere una operación de entrada-salida, en realidad hace una system call. En esta flecha, lo que está haciendo es una system call. Una llamada al sistema. Para resolver cualquiera de las cosas que escribimos antes. ¿Sí? ¿Sí? No, por delante estamos. System call. ¿Sí? Bueno, en Windows se llaman las API. ¿Sí? Interfaz del programador de aplicaciones. ¿Sí? API. Bueno, las llamadas al sistema se pueden agrupar en 5 categorías. ¿Sí? Acá está más o menos especificado, bueno, que sería control de proceso. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de lo que sería algo referido a un sistema viejo de DOS, ¿sí? Llamadas al sistema que se pueden hacer. ¿Sí? Cuando uno ejecuta algo, en realidad está haciendo un exec, ¿sí? O un encap, que es una salida, ¿sí? Del proceso, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, en el mundo Unix, ¿sí? Uno tiene procesos en ejecución y en realidad lo que está haciendo cuando uno está creando procesos es una llamada al sistema, ¿sí? Y está ejecutando una instrucción que se llama for. ¿Sí? Entonces una llamada al sistema para crear un proceso está haciendo un for. Eso lo van a ver luego en la práctica de procesos. ¿Sí? Van a empezar a programar el lenguaje C, ¿sí? Y hacer llamadas al sistema y crear otro proceso. Uno crea un proceso que hace una llamada for. En el diagrama de 5 estados, cuando estamos en el estado nuevo, y uno ejecuta algo, lo que se está haciendo es o sea, la interfaz CLI de comando, lo que está haciendo, o el bash, en ese caso, lo que está haciendo es una llamada al for. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cree un proceso. ¿Sí? En Linux. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hace una llamada al sistema, o si tiene que terminar el sistema, hace un exit. ¿Sí? Eso después en la práctica lo van a ir viendo, ¿sí? Cómo van a crear procesos. En realidad uno crea procesos, pero no. Esos procesos que crea no es que realiza un montón de operaciones, sino que en realidad vamos a hacer operaciones muy básicas, ¿sí? Yo creo un proceso, que en realidad va a ser un proceso hijo, donde le digo que haga tal cosa. Por ejemplo, que haga un LS. Va a ser algo básico, ¿sí? ¿Entiendes? Creo un proceso hijo, y ese proceso hijo, ¿sí? Realiza operaciones. Puede hacer muchas cosas. En realidad nosotros lo vamos a hacer un desarrollo en C muy extenso. Solamente le decimos, bueno, por ese proceso que se crea, haga algo. Bueno, por ejemplo, le hacemos hacer un LS. O cualquier otro comando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, llamadas al sistema también,
para el manejo de archivos, ¿sí? Crear, deletear, borrar archivos, ¿sí? Renombrar archivos, etcétera, 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 ¿sí? Esas son todas llamadas al sistema, ¿sí? Manipulación del sistema de entrada-salida, ¿sí? Hacer un requerimiento a un dispositivo, hacer un release del dispositivo, como un borrado sería, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero a veces quiero sacar la dirección IP de la máquina en Windows, ¿sí? Uno escribe un comando, ipconfig /release. Lo que estoy haciendo es borrar lo que tiene, ¿sí? Para cargar una nueva, ¿sí? O un open para abrir un archivo, abrir una unidad de cinta, ¿sí? Close, ¿sí? En Linux, por lo general, como ustedes saben, no sé si lo dijeron en la práctica, ¿cómo manejan los dispositivos? Como archivo. Todo como archivo, ¿sí? Lo manejan como un archivo. Además, todo el sistema Linux. Todo lo maneja como un archivo. Como por ejemplo, el disco rígido, ¿cómo se hace referencia al disco rígido? ¿Dónde están los dispositivos? ¿Qué directorio? En el /dev. Hay que hacer un tirón de oreja al de la práctica. Al /dev. Ahí están todos los dispositivos, ¿sí? Y si ustedes miran ahí, están dispositivos de disco, ¿sí? Por ejemplo HDD, ¿sí? Bueno, ahora no es H. H era cuando los sistemas, cuando los discos eran viejos. Los discos SATA hacen referencia con otro nombre que es SD. SD. ¿Sí? ¿Lo sabían eso? Se sigue usando. Sí, Sí, SD. D. ¿Eh? No te falta nada, ¿eh? SD. No, SD. No, SSD. No, SD. No, yo estoy hablando el nombre de archivo que identifica a un disco rígido en Linux. ¿No lo saben eso? SD. Eso lo tengo visto en las primeras clases. SD. Con la letra A, ¿qué significa? O con la letra B. SDA. Un solo disco. SD es el disco. A es el disco rígido. Si tengo A y B, ¿qué tengo? Dos discos en la máquina. Es más. Con B disco solo. A es un disco rígido, B es otro disco rígido. Es como si esta máquina tuviese dos discos, el disco A y el disco B. ¿Sí? Y a su vez, esto se divide en ¿qué? En particiones. ¿Sí? SDA1, SDA2, vamos a suponer que esta tiene una sola partición. ¿Sí? ¿Eso lo vieron en práctica? No. Por eso que pasé el parcial. Oh, No se hace falta. eso es básico, ¿eh? Bueno. No puedo volver a la práctica. Bueno, mantenimiento de la información, ¿sí? Bueno, eso lo que hace referencia son comandos también, o llamadas al sistema, system call que uno hace, por ejemplo, y ahí puse una serie de comandos básicos, como es el date, o el time, ¿sí? Que nos permite dar la día, la hora. No sé, este comando lo conocen, todavía no. Pero este, bueno, me da información del sistema operativo, ¿sí?
free, lo vamos a ver lo van a ver más adelante cuando vean memoria, me da información sobre la memoria. Bueno, acá está, estaban acá, mira. Lo que tiene que ver con la comunicación, con las comunicaciones, que es el pasaje de mensaje. Parecía que estaba en otra filmina, no estaba en esto. Lo que tiene que ver con el pasaje de mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si tiene que hacer el proceso A una petición, ¿sí? Se tiene que hacer una petición al kernel porque tiene que pasar un mensaje al proceso B, ¿sí? Entonces, le hace una petición al kernel, ¿sí? Y ahí tiene que hacer una llamada al sistema o hacer un get process ID, por ejemplo, si se está comunicando con un proceso que está en otro host, ¿sí? Y tiene que identificar cuál es el otro host a través de la dirección de red, ¿sí? Entonces, le pide al kernel que resuelva a través de una system call, ¿sí? Y luego le devuelve al proceso B lo que el proceso A le requirió, ¿sí? Bueno, eso es lo que sería el grafiquito que yo les hice hoy, que tiene que ver con la memoria compartida, ¿sí? Ahí estaría una system call, math memory, ¿sí? Donde cada proceso va a tener acceso a esta memoria compartida, que en ese lugar seguramente va a haber información que van a usar los dos procesos, ¿sí? Por ejemplo, variables globales, ¿sí? Bueno, vamos a ver si terminamos esto. ¿Están muy apurados ustedes? Tenemos análisis después. Ah, bueno, no pasa nada. entretenimiento. No, pues tres cositas. Por eso no pasa nada. En un momento, las cosas cambiaron en lo que tiene que ver con el hardware, en los sistemas operativos. Cuando el año pasado en la arquitectura se vio el 8038, 8036, que es la base del microprocesador de Intel, ¿sí? Después siguió con otros modelos más nuevos, el 8286, 8386, 8486. Y ahí los procesadores hicieron un clic, ¿sí? ¿Por qué? No tenían seguridad antes, ¿sí? No tenían seguridad. Esto tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos empezaron a trabajar con dos modos de ejecución. Modo supervisor y modo usuario. Y para llevar a cabo esta operación hubo que modificar el hardware. Y se hizo a través, agregándole al hardware lo que se llama bit de modo. Entonces, si el bit de modo está en 0, estamos trabajando en modo supervisor. También llamado modo, acá también le puse, el modo kernel, modo monitor. O modo usuario, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos ahí empezaron a diferenciar lo que es un proceso de usuario y un proceso de supervisor. Cuando el usuario requiere algo, o está ejecutando un proceso en modo usuario, el bit de modo está en 1. Ahora, si ese proceso tiene que hacer una llamada para hacer una operación de entrada-salida, ¿qué va a pasar? Llama al kernel, ¿sí? Hace una llamada al sistema, y entonces el bit de modo se pone en 0 y corre el proceso supervisor, ¿sí? Para resolver esa llamada que solicitó el usuario, y luego le va a devolver la llamada. ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, el sistema operativo
Y en esa época era Unix. Se pudo empezar a instalar en lo que es una PC solitaria. Cuando se pudo modificar el hardware, o sea, Intel modificó el hardware, y le agregó al procesador el bit de modo. Entonces ahí se pudo empezar a instalar ahí un sistema operativo Unix en una PC. Bueno, ¿se entendió entonces lo que es el modo dual? El modo dual significa que se modificó el hardware, se modificó el procesador y se agregó lo que se llama bit de modo. Entonces el sistema operativo reconoce lo que es una ejecución en modo supervisor o una ejecución en modo usuario. ¿Estamos? ¿Por allá? Bueno, acá hay un grafiquito de lo que sería la nubecita, que son los programas de usuarios, ¿sí? Que hacen un requerimiento. ¿Sí? Hace una system call, ¿sí? Entonces, acá se estaría ejecutando los procesos en modo usuario y estos serían los procesos en modo kernel, ¿sí? Es el que puede acceder a la memoria, ¿sí? Ejecutar lo que solicitó el usuario, ¿sí? Y devolver al usuario el requerimiento. ¿Alguna pregunta? Lo del modo inicialmente, y lo del modo inicialmente lo pide el hardware al iniciar. ¿Sobre qué modo quiere dar? No, cuando uno arranca la máquina, siempre arranca en modo supervisor. Porque tiene que cargar el sistema operativo, tiene que levantar cosas, tiene que usar cosas. Se levanta en modo supervisor. Después, cuando el usuario ya está con el usuario y contraseña, se van a empezar a ejecutar los procesos de usuario. Sí. Yo tengo una pregunta. Para el parcial, los temas. ¿Son los que vimos en clase o hay algún tema que tenemos que ver todo? El parcial va a ser dentro de 2 semanas. La semana que viene no. La semana que viene quiero dar más teoría y la otra. La teoría, la que vimos en clase. Sí, todo lo que vamos viendo, sí. Todos los temas que vamos viendo. Según las fechas, es la semana del 20, la focalizaría el 23. Claro. La semana que viene vamos a ir a dar clase, la otra podría ser. Yo en la clase que viene ya les aviso. Para el 23. Después casi inviernes. Uy. Bueno, voy cerrando. Ah, no.